vamos, apostaría casi 5 euros que nadie piensa que Irak puede clasificar a la siguiente ronda. Y muy buenas, 3 años después he vuelto a mi canal. Quiero en esta ocasión hacer un contenido un poco más diferente y sobre todo ahora aprovechando que empieza el Mundial. Esperemos que con una muy buena participación de España, ojalá que nos llevemos la segunda estrella y así podemos borrar otra más aquí. Y nada, el objetivo de este vídeo es lanzar mi predicción solo para la fase de grupos, ya que si no el vídeo se va a quedar excesivamente largo. Y una vez acabe la fase de grupos, si veo que este contenido gusta bastante, pues veremos qué tal se me ha dado esa predicción y intentaremos acertar también el resto del Mundial con las fases eliminatorias, sí, los partidos eliminatorios y hasta la gran final, que esperemos que llegue Españita. Y nada, sin más dilación, comenzamos el vídeo. Bueno, pues comenzamos con el grupo A, donde se encuentra el partido inaugural, el México-Sudáfrica. Creo que este grupo, aunque esté más o menos claro quién va a ser el cuarto del grupo, aunque bueno, siempre puede haber alguna sorpresa, creo que va a ser el cuarto que dé más problemas al resto de sus rivales en el mismo grupo. En este caso el cuarto va a ser la selección africana. Es que, a ver, es cierto que yo no soy Maldini, aunque voy camino a ella, en cuanto a pelo se refiere, pero basta con ver solo la procedencia de esos jugadores y que la mayoría vengan de esa liga sudafricana. A mí me da la sensación de que no tienen potencial, cosa que a Inglaterra no le pasa, que la mayoría de sus jugadores vienen de la Premier League, pero obviamente la diferencia de niveles de ambas ligas es bastante grande. Creo que como tercero, aunque bueno, esto va a pasar en la mayoría de los grupos, un gol puede dictaminar que pases de ser tercero a primero, o de primero a tercero, o incluso a ser segundo, o incluso llegar a quedar eliminado. Creo que en algún que otro grupo los resultados van a ser demasiado ajustados y este es el claro ejemplo de ello. Y por eso creo que me voy a decantar por República Checa como tercer clasificado y segundo México. Creo que la selección coreana va a quedar primera y puede que, si la memoria no me falla, esto le venga bien a México, porque así se libraría, si no recuerdo mal, en el primer encuentro eliminatorio, después de la fase de grupos, se librarían de Inglaterra. Entonces, aunque es cierto que creo que juegan en el Estadio Azteca, pero si te puedes librar de una selección tan potente como Inglaterra, quizás te venga bien quedar segunda. Bueno, sin desarrollar mucho más mis explicaciones, nos pasamos al segundo grupo. Creo que aquí el cuarto lo tiene todo el mundo claro, Qatar. No sé si puede que Lopetegui esté entrenando esta selección, me quiere sonar. Quizás tenga que hacer alguna corrección de algún fallo tonto que diga en el vídeo. Y no tiene, visto la actuación en el último mundial, solo hay un jugador que es el que tira los penaltis con el pelo afro que me llama un poco la atención, pero el resto de la selección no me dice nada más. Aquí creo que la tercera, es cierto, justo ayer que estaba jugando al FIFA vi que tiene un central con mucho ritmo, junto bueno, con Alfonso Davies y Bono Chan, del jugador del Villarreal. Creo que puede pelear ese segundo puesto con Bosnia y Herzegovina, pero le voy a dar mi voto de confianza a la selección de Bosnia y Herzegovina para obtener esa segunda posición. Y como primera de grupo, Suiza. Siempre demuestra en todos los torneos, sobre todo en Europa, que tiene un buen conjunto, muy bien preparado. Es cierto que este año tiene una baja muy importante. Ya no tenemos a Shaqiri, el famoso Shaqiri que siempre tenía esos goles reservados que eran meritorios del Puskás, pero bueno, todo el mundo se hace mayor. Y nada, nos pasamos al tercer grupo. El tercer grupo que va a estar muy jodido en cuanto a decidir quién va a ser el primero. No sé, es muy complicado, sinceramente. Bueno, aquí el cuarto está clarísimo, como en el grupo B, que va a ser Haití. Aunque es cierto que me sorprendió que le ganó 4-0 a Nueva Zelanda. Es cierto que la selección de Oceanía
es muy débil, pero meterle 4-0, ojito que Nueva Zelanda perdió solo 1-0 con Inglaterra. Es cierto que el portero tuvo una muy buena actuación y pudieron caer más goles, pero no sé. Entonces creo que Haití puede ser revelación en cuanto a que no sea tan desastrosa como todo el mundo piensa. Y nada, aquí tercero creo que es claro que va a ser la selección de Escocia. Y va a ser aquí muy jodido. Yo creo que inclusive puede que sea muy probable el empate entre Brasil y Marruecos y ese primer puesto se decida por la diferencia de goles, pues más que con el conjunto escocés, creo que va a ser con el conjunto de Haití. Entonces, a lo mejor el hecho de que Brasil, por poner un ejemplo, gane solo 4-0 a Haití y Marruecos 6-0, pues ahí puede estar la clave por el primer puesto. Aún así, creo que Marruecos no está tan fuerte como en el último mundial, que nos eliminaron a nosotros, injustamente. Entonces, a pesar de que Brasil también se nota ese descenso de calidad a nivel conjunto, es cierto que en la delantera sigue siendo muy buena, pero le voy a dar mi voto de confianza para ser primera de grupo. Y por último, para terminar con estos primeros 4 grupos del mundial, el grupo D, creo que aquí la cuarta sí, yo creo que también está clara. Me repito mucho como la cuarta el cuarto clasificado de cada grupo esté claro, pero creo que Australia no tiene nivel. Es que el nivel general de Oceanía es muy malo. Es sin duda el continente más débil, seguido por Asia, aunque es cierto que se salvan un poco por Corea del Sur y Japón, pero no les da el nivel. Aquí como tercera y segunda estaría dudando entre Estados Unidos y Paraguay, sinceramente. Creo que por jugar en casa le voy a dar ese segundo puesto a la selección estadounidense. Y como primera de grupo creo que está claro que va a ser Turquía, que es cierto que desde que se llevaron esa goleada por parte de España en el clasificatorio, es una selección que ha mejorado muchísimo y bueno, tiene jugadores a destacar como el propio Arda Güler. Pues nada, continuamos con el grupo E, a ver si no nos extendemos tanto en las explicaciones para que no quede un vídeo muy largo. Aquí el cuarto está clarísimo, va a ser Curazao, aunque no sé, me da esa aura de que obviamente serían de las mayores sorpresas si llegan a la fase eliminatoria, pero es que inclusive si llegan a rascar un tercer puesto en este grupo, creo que va a ser porque a lo mejor consigan un empate con Costa de Marfil, y Costa de Marfil luego tengo un partido desastroso con Ecuador y Alemania. Entonces llegarían con un punto y con un punto no pasa siendo uno de los 8 mejores terceros de los grupos. Entonces mi cuarto puesto va a ser para Curazao. No me estoy mojando mucho, pero bueno, es cierto que hay muchos grupos que están bastante claras las posiciones, al menos en cuanto a pase a la siguiente ronda. Es cierto que bueno, un segundo y un tercer puesto en algún caso es bastante complicado. Pero nada, aquí Costa de Marfil no es la selección más potente de África, así que la pongo como tercera. Ecuador a nivel defensivo es muy bueno, entonces le doy ese segundo puesto. Y Alemania creo que esta vez sí va a rendir bastante bien y va a llegar bastante lejos. Quizás no sé si llegará a semifinales en función de los cruces que tenga, pero como primera de este grupo creo que sí puede pasar. Aunque es cierto que lo va a tener que competir bastante con Ecuador. En el grupo F, sinceramente Suecia y Túnez no me dan mucha seguridad entre ellas en cuanto a ese tercer clasificado que pueda pasar a la fase eliminatoria, a las rondas eliminatorias, y creo que le daré, sobre todo por Isaac, que es un jugador que me encanta, el tercer puesto a Suecia, pero no creo que les dé por tener los suficientes puntos y sobre todo también los goles suficientes de diferencia para pasar. Y creo que aquí Japón, con la tranquilidad de tener esos 3 partidos y si hacen bien las cosas, van a pasar como primera de grupo, pero luego, porque todos sabemos que Japón juega muy bien, ya lo demostró en el último mundial contra España, que parecían un poco sacados de Oliver y Benji los jugadores, y está muy bien construido el equipo. Entonces, pero me da la sensación que luego en los partidos decisivos ahí van a flaquear un poco de la baja competitividad que tienen en el continente asiático. Entonces
le voy a dar ese primer puesto, un poco a sorpresa de alguno de ustedes posiblemente, pero quizás ya luego no lo haga tan bien. Bueno, Holanda, que creo que va un poco de tapada. Creo que puede dar la sorpresa y llegar a semifinales. A la final lo veo casi imposible, pero semifinales, quién sabe. Bueno, grupo G. Grupo bastante sencillito para Bélgica. Es que no creo que ni Egipto le pueda dar guerra. Mohamed Salah no sé en qué nivel llegará. Ya no es el de antes, obviamente, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, aunque es cierto que Bélgica tampoco, ya todos se están haciendo bastante mayores y como he escuchado no hay sabia nueva en el equipo, a excepción de Doku, que para mí es el jugador clave de esta selección belga en cuanto a nivel ofensivo. Y bueno, es cierto que tienen al mejor portero del mundo y eso les tiene que dar para llegar quizás a unos cuartos de final. Entonces bueno, creo que no tengo ni que tocar nada. Nueva Zelanda cuarta, Irán tercera, Egipto segundo y Bélgica primero. Y yo creo que aquí Irán se clasificará como tercera, pero bueno, si gana Nueva Zelanda y con goleada, pues puede que sí pase con 3 puntos y con una buena diferencia de goles. Grupo H, aquí obviamente voy a tirar para casa, pero es que incluso siendo un aficionado neutral a España habría que ponerla primero, entonces esa ni la toco. Como segunda creo que está bastante claro que va a ser la selección uruguaya, aunque es cierto que sin ser yo muy seguidor de las fases clasificatorias de América, creo que ya no es la misma Uruguay de antes. Pero aún así es un grupo bastante sencillo como para mínimo quedar segundo, teniendo un conjunto como el americano. Y aquí entre Cabo Verde y Arabia Saudita dudo bastante. Es cierto que Arabia Saudita le ganó a Argentina, a la última campeona del mundo, en el primer partido que tuvieron en el Mundial de Qatar, pero no sé, voy a darle mi voto de confianza a Cabo Verde, no sé, me da vibes. Y bueno, yo que soy de Canarias, que los tengo bastante cerquitas, pues nada, vamos a pensar que nuestros vecinos se van, no sé si a clasificar, pero mínimo a quedar tercera de grupo. Vamos, apostaría casi 5 euros que nadie piensa que Irak puede clasificar a la siguiente ronda. Y aquí ya viene lo difícil, saber quién es la segunda y tercera. Y bueno, yo creo que aquí todo el mundo, aunque con un poco de duda, todo el mundo tiene claro que Francia va a quedar primera, porque es cierto que Francia es top 3 candidatas a ganar el Mundial. Lo que sería su tercer Mundial consecutivo, si no recuerdo mal. Bueno, no, que consecutivo. Sí, el último lo ganó Argentina. Bueno, quitando ese Mundial de Argentina, pues volverían a ganar un Mundial que ya sería algo reciente para ellos. Es que Senegal es la mejor selección africana en cuanto a nivel físico. Puede estar ahí emparejado con Marruecos, pero es la mejor preparada, sinceramente. Bueno, es cierto que República del Congo también a nivel físico tiene bastante poderío, pero que Senegal está a un nivel superior que Marruecos inclusive. Y entonces creo que le puede pelear ese tercer puesto, pero aún así es que, como muchos han dicho ya por internet, Noruega puede ser la gran revelación. Y por eso le voy a dar ese segundo puesto, pero vamos, no me extrañaría si luego Noruega quedase tercera y segunda Senegal. Y es cierto que, y espero por el bien del fútbol, que independientemente de que sea el tercero de este grupo, que pase a la siguiente ronda, porque bueno, son selecciones muy buenas y sin que le toquen mucho los cojones a España,
pero que pasen las mejores y así el mundial sea todavía más entretenido. Grupo J, aquí la selección jordana tampoco tiene mucho que hacer. Quizás pueda complicarle la vida a Argelia, quizás, pero sinceramente lo veo bastante complicado. Entonces, entre Argelia y Australia y Austria, creo que va a ser la selección europea la que vaya a quedar segunda. Está muy bien preparada, entonces por los pocos partidos que he podido seguir de la selección europea, y Argentina creo que va a ser primera. Creo que no les va a dar para mucho, a no ser que Messi vuelva a demostrarnos porque es el mejor jugador de la historia, pero quitando esa posibilidad no creo que les dé para avanzar mucho en el mundial, pero para quedar primera y sobre todo en este grupo tan sencillo como el J les va a dar. Grupo K, bastante difícil creo de saber quién va a ser el eliminado, quién va a quedar tercero y segundo. Sí, Portugal está claro que va a quedar primera, es la selección junto a España creo la más favorita y que acompañaría a Francia en ese top 3 de selecciones, pero no lo veo tan claro. Si Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro, creo que está muy bien preparado, y bueno, el central del City, aunque es cierto que en el City no lo ha hecho muy bien, creo que a nivel defensivo le puede dar algo más a Uzbekistán, pero por un poco ir a Marrakech les voy a dar ese cuarto puesto. Y a la selección colombiana el segundo, porque República del Congo no creo que... Sí, va a poner en aprietos a Colombia. Sinceramente, bueno, es cierto que con Luis Díaz en el ataque, Colombia tiene muchas posibilidades de meter muchos goles, entonces va a depender un poco de lo bien organizada y que esté la defensa, y bueno, también de la actuación de su portero. Y creo que esta va a ser mi decisión. De momento no me he mojado mucho, pero bueno, tampoco quiero aquí lanzar muchos faroles teniendo claro cuáles son los candidatos a pasar. Y por último, en el grupo L, antes de pasar a decir cuáles son los 8 mejores terceros, aquí Inglaterra, aunque no me ha convencido mucho las bajas de Palmer y de Foden, creo que es un grupo bastante sencillo para ellos. Inclusive aquí puede ser la clave que Harry Kane consiga el pitch del mundial, porque tiene, sobre todo con la selección panameña, una oportunidad de endosar muchos goles. Yo creo que inclusive Harry Kane puede marcar aquí 4 goles sin problema. Con todo mi cariño a mis seguidores panameños, si es que tengo algunos. Y nada, aquí sinceramente entre el segundo y tercero no me voy a tirar ningún farol. La verdad que de gana poco más desde aquel partido contra Uruguay que saca Luis Suárez con la mano, es el recuerdo. Entonces me voy a decantar un poco por la selección croata, pero ya no es la Croacia del Mundial de 2018. Un poco como pasaba con la selección belga, no tiene esa vía nueva, entonces, o fresca. Ya Modric, Perisic, ¿quién más? Kovacic, aunque no esté tan viejo, aunque no sé si inclusive está convocado, no me he mirado todas las listas de convocados de los países, ya están viejecillos y bueno, eso se nota. Entonces bueno, estas van a ser mis clasificados de cada uno de los grupos. Bueno, y ya solo quedan las 8 restantes selecciones que pasan como terceras mejores de grupo. Aquí va a estar un poco complicado porque no solo tenemos que valorar a esa propia selección, el nivel que tiene esa selección, sino el contexto de su grupo. Va a ser clave las selecciones que tienen a un cuarto integrante de su grupo que sea muy débil, como pueden ser Haití, Curazao, Australia, Nueva Zelanda, que les permita que, a pesar de solo poder llegar a 3 puntos, pues quizás maquillar su diferencia de goles, que ha sido un poco mala con los otros dos rivales, pues maquillarlo o incluso tener una valoración positiva en cuanto a diferencia de goles se trata. Un poco aquí vamos a jugar con las dos pestañas para ver ese contexto de grupo. Entonces yo creo que, aunque aquí ya se han vuelto un poco a desordenar las selecciones, aquí creo que República Checa va a tener una diferencia de goles creo que positiva, entonces sí puede pasar.
Canadá, teniendo en cuenta que Qatar está en su grupo, también puede ser factible. Escocia, segurísimo. Escocia con Haití. Aunque es cierto que Brasil y Marruecos le pueden meter esa diferencia de goles muy negativa, creo que la puede compensar con Haití. De momento nos vamos a quedar sin cupos, así que hay que ser un poco más exigentes. Bueno, quizás luego me intente corregir un poco en alguna decisión que haya tomado. Creo que aquí la selección paraguaya sí, porque creo que no va a conseguir ese segundo puesto con Estados Unidos por muy poco. Entonces creo que inclusive puede ser por cuestión de que se decidan entre ellos dos por diferencia de goles. Entonces creo que le va a dar para pasar. Creo que Australia todavía no tiene ese poderío como para no perder al menos por 2 o 3 goles. Entonces eso puede ser clave. Aquí Costa de Marfil lo mismo, con Curazao otro tanto igual. Fíjate que aquí creo que a Suecia no le va a dar, aunque es cierto que es una mejor selección que a lo mejor Canadá, Escocia, no sé qué decirte, pero creo que no les va a dar para pasar. Entonces seguimos con los otros grupos. Irán, creo que tampoco, es una selección, a mi parecer, que está un escalón por encima de Nueva Zelanda, pero espero que por no quedarme sin los otros equipos, sin las otras selecciones, que no sean ellos los que pasen. Cabo Verde, aunque es cierto que no creo que pase, pero bueno, como ya comentaba antes, al ser nuestros vecinos, quiero darle ese voto de confianza. Y ya tendríamos 6 selecciones, así que de las 4 restantes, solo 2. Y una de ellas ya tiene nombre, que es la selección de Senegal. Quedando esa última octava plaza. Bastante jodido. Es cierto que te diría Argelia, pero vamos a revisar sus grupos. Argelia yo creo que tiene bastante papeleta por el hecho de jugar con Jordania, que puede meter una buena goleada. Creo que aquí República del Congo, Uzbekistán no, como ya comentaba antes, a nivel defensivo tiene un cierto nivel, así que no creo que... Encima tienen que jugar contra Portugal y Colombia, que ofensivamente les va a meter, creo, bastantes goles. Entonces no van a pasar República del Congo. Y mi duda vendría un poco entre Argelia y Ghana, puesto que Ghana también tiene esa posibilidad de golear contra Panamá. Por lo tanto, ya me quedaría un poco a analizar Ghana cómo lo haría con Croacia e Inglaterra, y Argelia contra Austria y Argentina. Creo que Argelia va a sufrir menos en su grupo y gana un poquito más. Entonces me quedaré con la selección de Argelia como la última octava integrante de esta fase eliminatoria, como los terceros mejores de grupo. Me he vuelto a mover para que puedan verlo bien. Así ha quedado el cuadro. Por el lado izquierdo tenemos Alemania, República Checa, Francia, Escocia, México, Bosnia y Herzegovina, Japón, Marruecos, Colombia, Croacia, España, Austria, Turquía, Canadá y Bélgica y Senegal. Creo que aquí tiene bastante posibilidad de España de mínimo llegar a semifinal. Y veremos por el otro lado del cuadro que se nos ha quedado un Brasil-Países Bajos. Ojito, que Brasil no se quede a la primera de cambio eliminada, porque Países Bajos no va a ser fácil. Ecuador, Noruega, vaya cruce también. Corea del Sur, Costa de Marfil, Inglaterra, Cabo Verde, Argentina, Uruguay. Ojito, porque entonces esto daría... Ah, no, vale, pensaba que se enfrentaba con la ganadora de la Argentina-Uruguay, pero no. Estados Unidos, Egipto, Suiza, Argelia y por último Portugal y Paraguay. Y bueno, no quiero dar más predicciones porque si no el vídeo va a ser gigantesco y creo que ya me he pasado un poquito más de la cuenta. Y todo va a depender de ustedes, el cariño que le den a este vídeo con los likes, suscripciones, comentarios. Seguramente he dicho alguna barbaridad, así que díganme lo que piensan, si harían alguna modificación. Y nada, en los próximos días veremos cómo va avanzando este mundial, que esperemos que lo gane Españita. Y eso, me vuelvo a repetir que si tiene mucho cariño este vídeo, haré cuando acabe la fase de grupos, pues primero valoración de mi predicción y luego mi creencia en cuanto a las siguientes rondas. Y nada, espero que para el siguiente vídeo no haya que esperar otros 2-3 años y que os guste mucho. Bueno, chao.